Hola a todos, que el Señor les bendiga, es un gusto volver a verles, siempre con el propósito de compartir un estudio de la palabra de Dios de manera muy básica. En este caso, el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien, los frutos del Espíritu Santo, a diferencia de los dones y de los ministerios, los frutos es algo que todo cristiano debe cargar con sí de manera natural. De repente los dones algunos los tienen, otros no los tienen. Los llamados unos los tienen, otros no los tienen. Pero todo cristiano debe cargar los frutos del Espíritu Santo y todo cristiano debe dar los frutos del Espíritu Santo. No debe haber un esfuerzo para dar fruto. Debe ser natural de un cristiano poder dar fruto. Muy bien, entonces miremos. Amor, gozo, paz. ¿Qué tenemos que entender en los primeros tres frutos? Los frutos están divididos en grupos y los primeros tres equivalen a la relación de Dios con el hombre o la relación del hombre con Dios, del cristiano con Dios. Entonces el amor no está hablando de un amor natural, el amor está hablando de un amor de fruto, un amor que está dispuesto a amar a los que lo aborrecen y a bendecir a quienes lo maldicen, como nos enseña ya Jesús cuando le explica a sus discípulos sobre el fruto del amor. La ley les dijo tal cosa, pero yo les digo otra cosa, y Jesús siempre está, como quien dice, agregándole un poquito a la ley. No vino a abolirla, sino que vino más bien a darle un sentido diferente a la ley, pero ella está ahí. Yo les digo, amen a los que los maldicen y bendigan a quienes los aborrecen, dice Jesús. Una parte más difícil porque nosotros hemos estado acostumbrados a amar solo a los que nos aman. Entonces el fruto del amor es el que está dispuesto a amar sin condiciones. El amor es benigno, el amor es sufrido, el amor nunca deja de ser. El amor no es egoísta, no se envanece, pero ese es el fruto del amor. ¿Quién tiene el fruto del amor? Debe desarrollarlo todo cristiano. El que no ama a su enemigo, entonces no tiene el fruto del amor, sino que tiene un amor natural. Número 2, gozo. El gozo no está hablando, amado amigo y amado hermano, de la alegría ni del placer. El gozo está hablando de el sentido de fortaleza espiritual que está dentro del cristiano para combatir cualquier tipo de pruebas y situaciones que les sobrevengan. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando Pablo y Pedro y Juan y los demás apóstoles salían de algún lugar de ser azotados por el nombre de Dios, dice su palabra que salían gozosos. Eso no significa que salían alegres. Gozoso significa entonces fortaleza espiritual dentro de nosotros, es decir, carácter para afrontar las situaciones. Ese es el gozo. Número 3, la paz. La paz, entonces, Jesús nos enseña, en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Y Jesús nos enseña también, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. O sea que el mundo también da paz, pero la paz que el mundo da es pasajera y es una paz que depende de la estabilidad emocional, financiera o cualquier otro tipo de estabilidad. Sin embargo, la paz que el Señor nos da es una paz que sobrepasa todo entendimiento y de que aunque nosotros sepamos que no tenemos la respuesta completamente a nuestras preguntas, tenemos paz en Él. Bien, esa es la paz del Señor. Entonces los primeros tres frutos son la relación del cristiano con el Padre. Representan el palo vertical de la cruz. Me relaciono con el Padre a través de los primeros tres frutos. Miremos el segundo grupo. Paciencia, benignidad y bondad. Bien, la paciencia es una palabra compuesta en dos, paz y ciencia. Ya dijimos que paz es la capacidad de esperar en Dios y la ciencia es el conocimiento de saber entonces que Él lo hará. Entonces paciencia es esperar en Dios, esperar confiado en Dios. No se espera renegando, no se espera discutiendo, se espera confiado en que Dios lo hará. Esa es paciencia, entonces el fruto. Ahora la benignidad. ¿Qué es la benignidad? Es el placer de dar. No es lo mismo que la bondad, porque la benignidad usted decide las cosas que quiere dar y muchas veces son cosas que usted ama, son cosas que usted aprecia y eso es lo difícil a veces de dar.
Entonces Dios es benigno con nosotros en que siente el placer de darnos aún las cosas que no merecemos. Muchas veces el Señor le va a poner a usted darle cosas o dar algo a alguien que no lo merezca. Eso es benignidad, es el placer de dar y bendecir a otros. Entonces seamos benignos. Y el sexto fruto es la bondad. La bondad entonces no es más que la capacidad de ser una persona dadivosa. No ando viendo si lo necesita o si no lo necesita, sino que sencillamente tengo la capacidad de dar, de saber que tengo este fruto y que no necesariamente porque voy a recibir algo voy a dar, sino que doy porque me gusta dar, me gusta ser bondadoso con los demás. Ese es el fruto de la bondad. Entonces, este segundo grupo de frutos se refiere a la relación del hombre con los que le rodean, es decir, representa el palo horizontal de la cruz, ¿verdad? Entonces, repito, los primeros tres frutos representan una relación vertical del hombre con Dios y de Dios con el hombre, pero el segundo grupo de frutos, paciencia, benignidad y bondad, se necesitan para una relación integral con los que me rodean. Y el tercer grupo de frutos, oiga bien, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La fe es la convicción de lo que no se espera. La fe es lo que no se ve. La fe es lo que no se siente, lo que no se tiene. Yo tengo fe en eso. La fe puede existir como fe natural, como fruto de fe y también como don de fe. En este caso el fruto desarrolla una convicción de saber que aunque yo espere en Dios y aunque se tarde la promesa, Él la va a cumplir porque Él es Dios. Esa es la fe del fruto, una fe que no es movida con las circunstancias. Bien, la mansedumbre, entonces Jesús nos dice, sean mansos y humildes de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. Entonces Jesús enseña que solo en la mansedumbre se puede tener descanso. Entonces la mansedumbre es la capacidad de escuchar y de atender cuando yo he cometido un error y debo reconocer. Esa es la mansedumbre, la capacidad de atender las circunstancias positivas o negativas con el carácter de Dios. Eso es ser manso y ser humilde de corazón. La mansedumbre trae humildad. Y por último entonces la templanza. La templanza es el carácter firme que todo cristiano debe tener ante las situaciones adversas, positivas, negativas que su entorno le proporciona. Entonces ya vimos cómo los últimos tres frutos sirven para mantener a los primeros 6 totalmente activos y totalmente en desarrollo. ¿Debo esforzarme para dar fruto? Realmente los frutos deberían ser naturales en nuestra vida, pero no es fácil porque tenemos un enemigo en contra de los frutos del Espíritu y son los frutos de la carne. Entonces, comencemos a alimentar al Espíritu Santo que está dentro de nosotros con los frutos que Él mismo nos ha dado y desarrollémonos como cristianos. Entonces, ese es el fruto del Espíritu Santo. Contra tales cosas no hay ley, dice el texto. ¿Qué significa? Que si usted y yo practicamos los frutos del Espíritu Santo, sin duda alguna cuidaremos de manera excelente nuestra salvación. Que el Señor le bendiga. Nos seguiremos viendo en nuestros cortos estudios bíblicos. Hasta pronto. Adiós.